con su canción Fusilado, así que muy bueno. ¿Te imaginas? Bueno, y sonó la Rosa Bregman con... Sí, sería increíble. Laica Perra Rusa. Claro, Laica Perra Rusa. exactamente. Bueno, gente, aquí estamos. 11 de la mañana en punto, comenzando esta segunda hora de programa y lo vamos a hacer como corresponde, con el número 1. Con nuestro segundo padre, porque yo tengo el mío y Barto el de ella, pero tenemos un segundo que nos guía por el camino de la bondad. Licha Gambarota. Familia, tío. Sí, y bueno, el tío, el papá. ¿Qué hace Licha? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien vos? Bien, bien. Entonces muy bien. él sería el hermano del tío Martínez. Claro, él es el hermano del tío Germán. Del tío Claro. Germán. Germán Ahí está. Martínez. Vieja escuela, como dice Seba Moyano los sábados en la mañana de esta misma radio. Bueno, claro, vamos a hablar de nuevo cine, material cinematográfico que ha llegado a las salas de cine. Sí. Buen cine nacional, distinto, original, que realmente llama la atención y de una manera muy interesante. Empezamos con lo nuevo de Natalia Oreiro. Me ¿sí? gusta. Nati Oreiro está de nuevo en las salas de cine de nuestro país y en este caso para presentarnos una película interesante que se llama La mujer de la fila. ¿sí? Es lo nuevo de Benjamín Ávila, él es el director. Es la misma, ella también actuaba y él también dirigía en Infancia Clandestina, una película que se ambientaba en los 70 y nos contaba la historia de una familia que criaba a su hijo en medio de una comprometida militancia. Bueno, en este caso La mujer de la fila vuelve sobre la temática de derechos humanos y sociales, basada en hechos reales. Nos cuenta la historia de una mujer cuyo hijo ¿sí? es apresado. Ahí estamos viendo las imágenes en lo que básicamente está sucediendo eso, en lo que ella comienza a investigar por qué cae preso, comienza toda una situación de tratar de entender qué es lo que ha sucedido y a partir de ahí una historia sorprendente, basada, como decíamos, en la vida de Andrea Casamento, ¿sí? que es una mujer que creó una organización para familiares de detenidos ¿sí? En la actualidad, digamos, hace un tiempo atrás. Ella, en la vida real, como sucede en la ficción, comienza a relacionarse con, como dice el título, las mujeres de la fila que esperan para poder ingresar en los establecimientos penitenciarios y que viven una serie de situaciones realmente complejas, difíciles, humillantes en muchos casos, como es la revisación previa a la que están obligadas a hacer. Y en el medio es tratar de entender o de sobrevivir al calvario que están pasando, ¿no? Yo pensaba un poco en el barro, ¿sí? En la serie, en donde digamos, la ambientación, la situación sucede puertas adentro de la cárcel, en donde claramente hay una situación, bueno, de violencia, de ambientación sobre la vida que se da en ese espacio muy particular, muy especial. Aquí la cámara, digamos así, la situación llega hasta el espacio que comparten familiares y detenidos, ¿sí? O sea, no ingresa absolutamente, pero lo interesante me parecía a mí es que nos da otra perspectiva. A mí en el barro en general me da la sensación de más estigmatización, de cómo contás la historia de que estuviste adentro. Medio exagerado lo en el barro. Más allá de exagerado o no, a mí lo que me parecía es que hay como una mirada demasiado crítica y estrafalaria y no sé si las personas detenidas en una prisión pueden quedar satisfechas con ese tipo de propuestas, más allá de que el género carcelario, digamos así, tiene como ciertas reglas. Luego, sí me parece que es interesante ver otra perspectiva. En el film, Natalia plantea como varios frentes al mismo tiempo. Por un lado, acompañar a su hijo, tratar de entender, desde hacerle la comida que él pide y acercarle la ropa y todo lo que él va necesitando, un joven, sí, que no tiene más de 20 y pico de años. Por otro lado, entender qué pasó, por qué ingresó, ahí es interesante verlo porque hay toda una situación alrededor de qué sucede cuando un familiar es detenido. Luego está el tema de socializar esta realidad, ¿sí? O sea, no es para nada fácil, parece una verdad ya más que establecida, pero me parece que el film lo establece bien, digamos, ¿cómo contás lo que te pasó? Tengo un hijo preso, ¿no? Un hijo para una mujer, ¿no? Obviamente, y la película lo plantea, digamos, la primera reacción es tu culpa. Claro. ¿No? Si algo le pasa a tu hijo, obviamente automáticamente es tu culpa. Bueno, también analiza y plantea y reflexiona sobre esa temática. La verdad que me parece un film muy original, muy interesante, basada, como decíamos, en hechos reales. Me parece que nos permite reflexionar desde un punto de vista distinto sobre lo que es el sistema carcelario. No entramos en el sentido de que vemos la óptica familiar.
Andrea Bien. Casamento además llegó a no solo crear esta organización o esta ONG, que de hecho muchas de las mujeres que participan en la película son mujeres de la fila en la vida real, ¿sí? Con lo cual también eso acompaña y muy bien. También fue relatora en la ONU para familiares de detenidos en prisiones, en este caso en la Argentina. La verdad que es una historia original que, insisto, me parece que viene desde otro punto de vista a reflexionar sobre la realidad. Una pregunta, Sí. Licha. Por ahí tiene que ver, pero no particularmente con la película. ¿Quién financia esto? En este caso es coproducción con España, bien. Ok, ¿sí? ok. No aparece el logo del Inca o no lo vemos en algún momento, digamos, esto no quita que tenga algún tipo de, a veces está mecenazgo y hay otro tipo de producciones que participan, pero de base hay una coproducción. Bien. También hay una reconocida actriz chilena que acompaña a ella. La verdad que es un elenco muy sólido, muy estable, está muy bien todos los que actúan. No es exactamente el cine del entretenimiento, imagino que muchos pueden estar interesados, como nos pasa a todos en general en determinados momentos, a ir a la sala de cine. Bueno, acá me parece que vamos a reflexionar, a analizar. Obviamente es sumamente emotiva la situación. Me parece que también es interesante en el marco de la situación actual reflexionar sobre determinadas temáticas y tomar como la propuesta de la obra como para reflexionar sobre lo que nos sucede, ¿no? ¿Qué pasa que llega hasta esa situación? Es un buen film nacional, una buena propuesta realmente original. Entonces, La mujer de la fila, lo nuevo del cine nacional en salas de cine. Hay que ir a verla. Otra propuesta que llegó también a las salas de cine, que es un reestreno, vieron que les venimos diciendo desde hace un tiempo, esta idea de reestrenar y reestrenar, porque funciona muy bien en el público, porque tiene repercusión y entonces eso se trabaja, es La quimera del oro, ¿sí? Es un film de Charles Chaplin que cumple 100 años. Wow. ¡Ah, la! ¿Sí? De Chaplin, o sea, De Chaplin. pero es que, claro, hubo como toda una restauración de la película. Exactamente, se presentó hace un tiempo en Cannes, ahí estamos viendo el tráiler, estamos viendo ahora y cambiamos el graph, estamos hablando ahora de La quimera del oro, que es un film clásico de Charles Chaplin, según dicen en algún momento, una de las películas más celebradas del propio Chaplin. Sí. La historia básicamente se ambienta hacia fines del siglo XIX y principios del XX, cuando venía a plantearse, como lo dice el título, la fiebre del oro. Sí. Lo que se planteaba es que en la zona norte de Canadá y cerca de Alaska se había descubierto que había una enorme cantidad de oro en las montañas. Era un territorio absolutamente inhóspito. La película en ese sentido lo muestra muy bien. Se estrena en 1925, o sea que está ambientado poco tiempo antes en ese sentido. La propuesta en ese sentido es reflexionar sobre, en principio, acercarnos a una situación muy particular, muy especial, como era la enorme cantidad de hombres, una enorme cantidad que iban a tratar de yendo en busca de cambiar su destino, exactamente, de encontrar oro. de ser millonarios. Claro. Y esta idea, estrenada en 1925, 4 años después es la Gran Depresión, nos viene a plantear un punto de vista distinto sobre la situación económica y social. En general, Chaplin, de él estamos hablando, porque estamos hablando de La quimera del oro, que es este reestreno en salas que se hizo hace unos días atrás. Chaplin siempre tuvo un gran compromiso político por las distintas situaciones sociales que se vivía en el país. Lo hizo, que se vivía en los Estados Unidos, me refiero. Lo hizo con Tiempos modernos, que hablaba sobre lo que era el sistema industrialista. Lo hizo con El gran dictador, criticando con dureza lo que era el ascenso de Hitler en aquel momento. Y en La quimera del oro tiene una perspectiva muy especial y muy particular sobre el capitalismo salvaje, sobre la voracidad del hombre. Y digo hombre porque en particular la mirada está puesta en los masculinos en ese sentido, sobre reflexionar no solo en la necesidad de un cambio económico en la situación, que obviamente era lo que ellos querían, sino en la voracidad de repente ser millonarios. Es un concepto muy interesante que no pierde actualidad aún 100 años después. Entonces la película lo que nos muestra es él viajando con su caracterización. Él construyó un personaje muy particular a lo largo de su carrera, que es Charlotte, así se llamaba el personaje, el especie de payaso, sí, digamos. Él venía con una historia circense, al igual que su familia, muy particular. Entonces, con su levita, digamos, con su sombrerito, su saco, los zapatos más grandes, sí, y puestos en los pies incorrectos, entonces como que estaba más abierto, y ese humor físico, ¿no? O sea, imaginemos que es una película muda, claro, en blanco y negro,
con intertítulos, por lo cual hay subtítulos. Porque yo recordaba que en algunas películas, viste, que te ponen esta placa negra con... Intertítulos. Eso se llama así. Se llama intertítulos. Bien. Por eso, cuando ustedes van a la sala de cine, si la pueden ver, que la verdad está genial para verlo en la sala de cine, se llama intertítulos eso. Y en ese sentido lo que nos viene a plantear es, además de esa reflexión muy interesante con una reconstrucción de época muy original, hecha dentro de escenarios. Obviamente no están ni un minuto a la nieve, claro. ¿Se entiende? Claro, porque no lo permitía. Para la época una locura la cantidad de efectos visuales que hay. Es de hecho una locura. Eran esas grandes producciones de escenario muy poco habitual para el momento, producción muy grande, y de hecho le propongo a la producción así medio en vivo, la vemos de nuevo el tráiler y de paso le cambiamos el graph para ponerlo de la forma correcta. Es muy interesante porque todavía hoy, si ustedes le prestan atención, sentimos realmente estar como si fuera en el medio de una montaña. Claro, ¿sí? Claro. Lo que va planteando, lo que va caracterizando es de una manera sorprendente. Primero, tiene muchas aristas. ¿Ven? O sea, ¿cómo hacen? O sea, es impresionante. Esas sí son imágenes reales. Miren ese camino de hormiga. Arriba. Esta que vemos ahora, sí. Ese camino de hormiga que estamos viendo es real. Ahí está la pequeña ciudad y arriba estaban subiendo los hombres, insisto, son hombres, todos, por eso lo estoy diciendo así, hacerse la vida como fuera. Lo común que les sucedía es que no encontraban, sino que se volvían locos. Sí. Literalmente locos. Por hambre, por el frío y por la soledad. Era insoportable el nivel de soledad que vivía. La brújula mostrando el norte con el y el dibujado. Humor que no falla, ¿sí? El humor que no falla. Es un humor tan simple, él cayéndose, el típico humor físico. Les aseguro que tiene una vigencia sorprendente. Obviamente no había nieve, obviamente no había viento, y la digamos, confrontación, ¿sí? Con esos hombres enormes, y él, un muy joven Charles Chaplin, y el amor. La otra gran parte que tiene la historia, que obviamente Chaplin, como lo hacía, esa escena emblemática que hemos visto repetida una y mil veces, él pisando con los tenedores los pedacitos de pan, el otro gran momento es el amor. Inevitablemente en aquel momento, de alguna manera era un eje en la industria del cine que estaba en el momento, es el amor romántico. El amor romántico es puro, es absoluto, es indiscutible. Eso es lo que él planteaba en su historia, más allá de cómo la perspectiva la podemos tener nosotros hoy, ¿sí? No deja de ser interesante. Él ve a una mujer de repente, a una en particular, y se enamora con locura. Claro. Y a partir de ahí, su sentido de vida es estar con esa mujer. ¿Sí? Qué joven igual que está, muy joven. ¿Cuántos años habrá tenido en ese momento? Tendría unos 30 y pico, 40, ¿no? O más o menos. Por supuesto que en esa época, como siempre decimos, esa edad ya era ser un ser adulto, claro. Y no como la actual. Digo, en esa época no existía la adolescencia, ¿no? Sí. Los hombres y mujeres pasaban de la niñez a la adultez directamente. El concepto adolescencia es de los 60 directamente. Pero bueno, la verdad que es una propuesta muy original en muchísimas aristas. Primero, en la crítica hacia el capitalismo salvaje, que mantiene una actualidad sorprendente. Digo, hoy por hoy todavía hay hombres que de distintas maneras, hay muchísimos ejemplos, buscan desesperadamente, hoy podemos decir personas, buscan desesperadamente ser millonarios, el concepto de millonario, ¿no? Sí. ¿Y qué implica? Implica otro estilo de vida, otra manera de mirar el mundo. No es solamente el dinero, es cambiar la clase social, ¿sí? Con todo lo que esto significa moral y socialmente. Luego también me parece que es muy interesante todo lo que implica a nivel de realización audiovisual. Chaplin es como un ícono del cine, o sea, cuando se quiere simbolizar el cine o el humor físico de esa época, se hace, entre otras cosas, la cara de él, ¿no? Sí. Como es muy común todavía hoy ver mimos o payasos que replican eso. Una pregunta medio boluda seguramente. Esto es del 25, dijiste. ¿Los tres chiflados de qué año es? No, es un poquito posterior, porque de hecho ahí sí había diálogos. Sí, había diálogo, pero tenían eso del humor físico. Claro, también. Y además era televisión en general, había más de eso, exacto. No, pero igual es sí parte del mismo género, en ese sentido, de una referencia directa al humor físico, con mucha decisión sobre eso, pero ya en otro estilo. Después me parece que en Chaplin toda la caracterización del simbolismo de él, de lo que era él como humorista, como cineasta, él era el productor, el director y el protagonista. La locura. ¿Sí? Es impresionante. Era una fábrica caminando de cine, ¿sí? Y después me parece que se convirtió él como en un ícono, incluso fue perseguido por el macartismo,
muchísimo, debió de volver a Inglaterra, donde era originario, porque vivió mucho tiempo en los Estados Unidos. Recibió un Oscar mucho tiempo después en su reconocimiento. Es muy interesante la película que Robert Downey Jr. hizo en su momento sobre Charles Chaplin, previo a cuando estalló él con Iron Man, la personificación y el retrato de época que hace, la verdad que está muy bien. Está muy bien como para ver en sala, si pueden darse esa oportunidad de ver entonces La Quimera del Oro, que es un súper clásico del cine, y va a continuar los reestrenos. Van a estar estrenando próximamente La Novicia Rebelde, por ejemplo, ¿sí? Y así, porque es restaurada y en mejor calidad. Hay un debate siempre en relación al proceso de restauración, ¿no? La obra original versus la mediada por la tecnología de la actualidad. Es otro tema que en algún momento podremos ver, pero en definitiva está muy bien y es muy interesante este desafío de ver ese cine clásico que no pierde vigencia, como es La Quimera del Oro, y si no, el cine nacional nuevo, realmente que está muy bien, con gran compromiso político, en un tiempo en donde cualquier propuesta progresista asomándose un poco, obviamente esto es mucho más que eso, ¿no? Como es lo de La Mujer de la Fila, es ser anti-Milei. Sí, ¿no? tal cual. O sea, no cualquiera se anima hoy a estrenar una película tan decididamente progresista y en defensa de los derechos humanos. Sos un traidor a la patria. De los presos, ¿no? De las personas privadas de su libertad, con todo lo que esto significa, reflexionar sobre, bueno, quién está privado de su libertad y por qué, merece o no un juicio justo, digamos, la posibilidad de, digamos, de volver a tener otro modelo de vida, digamos, ¿no? Son ideas como que pareciera que con el discurso hegemónico presidencial es como tabú plantearlo. Sí. Y entonces Benjamín Ávila y Natalia Oreiro lo hacen muy bien con su propuesta La Mujer de la Fila. Muy lindo las dos, La Mujer de la Fila y La Quimera del Oro. Bien, listo. Hermoso para llenarse el balde de pochoclos y... Qué rico. No, vos no estás de acuerdo con eso, Licha. No te pero gusta, son libres de hacerlo, no importa. Bien. Nunca, ni uno, ni un salado, ni un dulce. No me parece que nos corremos de esto, no es necesario relacionar directamente la oralidad, la ansiedad oral, digamos, con comer. Y si de paso lo hacen unas butacas alejadas del resto, sería mejor. Tomando en cuenta que van a ver estoy a favor. La Mujer de la Fila, que es una película sobre una madre que va a ver a su hijo preso, y La Quimera del Oro. Por ahí pueden ver otra cosa comiendo pochoclo, claro. Y es un poquito más interesante. La de los pitufos. Gracias, claro. Licha. Un placer, como siempre. Vamos a una tanda, pero no sin antes presentar la siguiente canción. ¿Qué es? Preséntalo vos, Bartito.